Un avión que parecía volar hacia atrás desafiaba todas las leyes de la aerodinámica conocidas, y sus propios ingenieros calcularon que si fallaban sus computadoras, el piloto moriría antes de poder eyectarse. La máquina se desintegraría en pedazos alrededor de él en menos de un segundo. Este no era un diseño defectuoso ni un error de cálculo. Era exactamente lo que Estados Unidos necesitaba para ganar la carrera tecnológica más peligrosa de la Guerra Fría. El Grumman X-29 representaba una apuesta tan arriesgada que incluso los pilotos de prueba más experimentados sentían escalofríos al verlo por primera vez en el hangar. En 1981, cuando la Unión Soviética parecía adelantarse en tecnología militar, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa tomó una decisión radical. Necesitaban un avión que superara todo lo existente, algo tan revolucionario que cambiara las reglas del combate aéreo para siempre. La NASA, la Fuerza Aérea y DARPA unieron fuerzas en un proyecto que muchos consideraban suicida. Eligieron a Grumman para construir lo imposible. El contrato tenía una condición brutal: precio fijo, sin excusas, sin extensiones de presupuesto. Grumman debía construir 2 aviones y realizar 4 vuelos de prueba antes de entregar las aeronaves al ejército. La idea central era tan simple como aterradora: alas de barrido hacia adelante. Mientras todos los cazas del mundo volaban con alas apuntando hacia atrás, este avión las llevaría apuntando hacia adelante, como si estuviera diseñado para volar en reversa. Los beneficios teóricos eran increíbles: maniobrabilidad sin precedentes, respuesta instantánea en ángulos de ataque elevados, dominio total del espacio aéreo. Pero había un problema masivo que había detenido esta tecnología durante décadas. Las alas de barrido hacia adelante tienden a torcerse y romperse bajo la presión del viento frontal. Es como intentar sostener una regla flexible por un extremo mientras el viento la golpea. Eventualmente se doblará hasta quebrarse. Los alemanes lo habían intentado durante la Segunda Guerra Mundial con el Junkers J-287. Construyeron prototipos, realizaron pruebas, pero abandonaron el proyecto cuando quedó claro que los materiales disponibles no podían soportar las fuerzas involucradas. El metal simplemente no era lo suficientemente fuerte sin volverse demasiado pesado. Agregar más refuerzos significaba más peso, y más peso mataba el rendimiento. Era un círculo vicioso sin solución aparente. Durante 40 años, el concepto quedó archivado como una brillante idea imposible de ejecutar. Pero en 1984, cuando comenzó el trabajo de diseño real, Grumman tenía algo que los alemanes nunca tuvieron: materiales compuestos de fibra de carbono. Estos materiales revolucionarios eran increíblemente resistentes, pero sorprendentemente ligeros. Sin embargo, usarlos correctamente requería comprender fuerzas que ningún ingeniero aeronáutico había enfrentado antes. El levantamiento aerodinámico intentaría torcer el borde de ataque del ala hacia arriba, lo que llevaría a un fallo estructural catastrófico. El ala simplemente se retorcería sobre sí misma hasta desprenderse del fuselaje en pleno vuelo. La solución vino de una técnica llamada acoplamiento anisotrópico elástico. Los ingenieros descubrieron que podían laminar las fibras de carbono de manera específica para que el ala se doblara y resistiera la torsión simultáneamente. Cuando las cargas de elevación forzaban las puntas de las alas hacia arriba, el acoplamiento resistía las cargas de torsión que normalmente girarían el ala a ángulos de ataque más altos. El borde de ataque se volvería hacia abajo, reduciendo la elevación y disminuyendo las cargas. Era elegante, brillante y completamente experimental. Nadie había construido jamás un avión completo usando este principio. Grumman modificó fuselajes existentes del F-5A Freedom Fighter para ahorrar tiempo y dinero. También consideraron modificar el F-16 Fighting Falcon de General Dynamics, pero esa propuesta fue rechazada inmediatamente. El tiempo apremiaba. Los soviéticos no dormían, y cada mes de retraso significaba ventaja para el enemigo. Los técnicos trabajaban turnos dobles. Los ingenieros revisaban cálculos hasta el amanecer. El hangar se convirtió en un hervidero de actividad frenética, donde el fracaso simplemente
no era una opción aceptable. Cuando los primeros cálculos llegaron a las manos de los directores del proyecto, el silencio inundó la sala de reuniones. Los números mostraban algo que ningún avión de combate había alcanzado jamás: 35% de inestabilidad. Para poner esto en perspectiva, los cazas más avanzados de esa época operaban con un máximo de 5% de inestabilidad. El X-29 superaba este límite en 7 veces. Los pilotos de prueba que revisaron estos datos sintieron un escalofrío recorriendo sus espinas. Algunos solicitaron reuniones privadas con los ingenieros para confirmar que no había errores en las mediciones. No los había. La configuración del avión empleaba 3 superficies de control longitudinal: canards delanteros, alas de barrido hacia adelante y superficies de control traseras. Esta disposición producía una reducción del arrastre tanto de onda como de compensación. Los canards y las alas trabajaban juntos para minimizar la resistencia, mientras que las superficies traseras proporcionaban compensación cuando el centro de gravedad se desplazaba. Sonaba perfecto en el papel, pero creaba un monstruo aerodinámico en la realidad. El centro de gravedad quedaba detrás del centro aerodinámico, convirtiendo el avión en una máquina fundamentalmente inestable que quería girarse y estrellarse en cada microsegundo de vuelo. Los ingenieros necesitaban un lastre equivalente al peso de un automóvil completo instalado en la nariz del avión solamente para intentar estabilizarlo parcialmente. Incluso con este peso masivo agregado, el avión seguía siendo imposible de volar manualmente. Un piloto humano jamás podría reaccionar lo suficientemente rápido para mantener el control. Sus reflejos serían demasiado lentos, sus correcciones llegarían demasiado tarde. En el tiempo que tardara en mover la palanca de control, el avión ya habría entrado en una espiral mortal irreversible. La física simplemente no permitía que ningún ser humano volara esta máquina sin ayuda tecnológica avanzada. La solución llegó en forma de 3 computadoras digitales de vuelo trabajando simultáneamente. Estos sistemas realizaban 40 correcciones por segundo, ajustando constantemente los controles para mantener el avión en el aire. Cada computadora enviaba mediciones y realizaba evaluaciones rápidas que se comparaban con las otras 2. Cualquier mal funcionamiento era detectado instantáneamente. 3 computadoras analógicas adicionales respaldaban el sistema principal, verificando y corrigiendo sus propias evaluaciones. La redundancia reducía exponencialmente la probabilidad de errores fatales. Los expertos calcularon que este sistema triple era tan improbable de fallar como la mecánica regular en un avión convencional. Sin embargo, la pesadilla seguía ahí, acechando en cada vuelo. Christian Helzer, historiador del Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA, declaró algo que helaba la sangre. Si las 3 computadoras de vuelo fallaban simultáneamente, el avión se desintegraría alrededor del piloto antes de que tuviera oportunidad de eyectarse. No habría advertencia, no habría tiempo para reaccionar, no habría salvación posible. El piloto estaría sentado en su cabina un segundo y al siguiente estaría muriendo entre fragmentos de metal, retorciéndose a velocidades supersónicas. Helzer enfatizó que el sistema era absolutamente vital, literalmente imposible de volar sin las computadoras digitales haciendo conexiones con la trayectoria de vuelo 40 veces cada segundo. A pesar de estos riesgos aterradores, la construcción continuó. El 30 de diciembre de 1984, el primer X-29 estaba listo para su vuelo inaugural. El piloto de pruebas jefe de Grumman, Chuck Sewell, subió a la cabina en la base de la Fuerza Aérea Edwards. Era el tercer avión en la historia en volar usando alas de barrido hacia adelante, después del Junkers alemán de 1944 y el HFB 320 Hansa-Jet de 1964. Pero ninguno de esos predecesores había logrado alcanzar velocidad supersónica. El X-29 estaba a punto de romper esa barrera. Los motores rugieron, las computadoras comenzaron sus cálculos frenéticos y Sewell aceleró por la pista. El despegue fue sorprendentemente suave, gracias a la fantástica relación empuje-peso del avión. Una vez en el aire,
Sewell experimentó algo que ningún otro piloto había sentido antes: turbulencia mínima y respuesta instantánea a cada comando. El avión parecía leer su mente. Donde otros cazas requerían anticipación y corrección constante, el X-29 respondía como una extensión natural de su cuerpo. Después de aterrizar, Sewell declaró que otros aviones palidecían en comparación. Era como pasar de conducir un camión a pilotar un rayo controlado. El éxito del primer vuelo desató una euforia controlada en el equipo de Grumman. Sewell realizó 5 vuelos consecutivos en un solo día, algo completamente inaudito para un avión experimental tan radical. Cada aterrizaje traía más confianza, cada despegue confirmaba que las computadoras funcionaban perfectamente. La aprobación oficial llegó rápidamente. En agosto de 1986, el avión había completado múltiples misiones de investigación con duraciones superiores a 3 horas. Los datos recopilados fluían constantemente hacia los centros de análisis, revelando secretos sobre aerodinámica que los libros de texto nunca habían contemplado. Pero existía un problema crítico que los ingenieros habían evitado mencionar públicamente. El primer modelo carecía completamente de paracaídas de recuperación de barrena. Todas las pruebas de vuelo evitaban cuidadosamente cualquier maniobra que pudiera sacar al avión de un vuelo controlado. Los pilotos recibían instrucciones estrictas: mantener parámetros conservadores, no experimentar con los límites, regresar vivo. Esta limitación convertía al X-29 en un tigre enjaulado, una bestia con potencial increíble que nadie se atrevía a liberar completamente. Los militares querían datos sobre ángulos de ataque altos, sobre maniobras extremas, sobre comportamiento en situaciones de combate real. El primer modelo simplemente no podía proporcionarlos sin arriesgar la vida del piloto de manera inaceptable. La construcción del segundo modelo incorporó modificaciones cruciales. Un paracaídas de recuperación fue instalado en la cola, permitiendo finalmente probar el avión en condiciones extremas. Los vuelos de prueba de alto ángulo de ataque comenzaron con precaución incremental: 10 grados, luego 15, después 20. El avión demostró maniobrabilidad excepcional hasta 25 grados, superando las expectativas más optimistas. Los pilotos reportaban control total, respuesta precisa, estabilidad sorprendente considerando la naturaleza caótica del diseño. Entonces decidieron empujar más allá de los límites conocidos. El momento llegó durante una prueba particularmente agresiva. El piloto inclinó el morro hacia arriba, forzando el avión a un ángulo cada vez más pronunciado. 30 grados, 40, 50. Las alarmas comenzaron a sonar en la cabina. Las computadoras trabajaban frenéticamente, realizando sus 40 correcciones por segundo al límite absoluto de su capacidad. 60 grados, 65. Finalmente, el X-29 alcanzó 67 grados de ángulo de ataque antes de que el piloto decidiera recuperar. El avión había volado casi vertical, desafiando completamente la intuición aeronáutica. Los datos de telemetría mostraban que las computadoras habían estado al borde del colapso, procesando información en los límites de su programación. Entre 1984 y 1991, los dos X-29 volaron exactamente 242 veces. El Centro de Investigación de Vuelo Dryden publicó informes internos detallando las nuevas tecnologías y técnicas demostradas. El ajuste aeroelástico había mejorado dramáticamente el control sobre la divergencia estructural. El sistema de control longitudinal de 3 superficies funcionaba magistralmente. Los avances logrados con el segundo modelo respecto al alto ángulo de ataque abrían posibilidades antes consideradas ciencia ficción. Todo parecía indicar que el X-29 revolucionaría el diseño de cazas para las próximas décadas. Mientras tanto, al otro lado del mundo, la inteligencia estadounidense detectó movimientos sospechosos en instalaciones soviéticas. Los rusos habían iniciado trabajos en un avión inquietantemente similar. El proyecto comenzó en 1983, apenas 2 años después del contrato de Grumman, lo que sugería fuertemente que habían obtenido información clasificada sobre el X-29. El 25 de septiembre de 1997,
El Sukhoi Su-47 despegó para su vuelo inaugural. Las fotografías satelitales confirmaron las peores sospechas. Alas de barrido hacia adelante, configuración sorprendentemente parecida, tecnología claramente inspirada en el diseño estadounidense. El Su-47 era sustancialmente diferente en aspectos críticos. Medía el doble del tamaño del modelo americano y había sido diseñado como un caza operacional completo, no como una plataforma experimental. Incorporaba tecnología de radar avanzada y una bahía de armas interna. El historiador Helzer comentó que era difícil no concluir que los soviéticos habían visto el X-29 y decidieron determinar si funcionaba tan bien como parecía. Solo construyeron un ejemplar, apodado Berkut, que significa águila dorada en ruso. Durante las pruebas de desarrollo, el jet supersónico demostró agilidad y maniobrabilidad extraordinarias, validando los principios que Grumman había arriesgado tanto para probar. El programa X-29 había roto más récords de vuelo que cualquier otro programa experimental con etiqueta X en la historia de Estados Unidos. Los datos recopilados llenaban archivos completos. Las tecnologías probadas abrían caminos inexplorados. Los pilotos elogiaban sus capacidades sin reservas. Entonces, en 1992, llegó la orden de cancelación. Sin advertencia previa, sin explicación detallada, sin oportunidad de defensa. El proyecto más exitoso en décadas fue archivado permanentemente. Los hangares se vaciaron, los equipos se disolvieron, los aviones fueron enviados a museos como piezas de exhibición estática. La comunidad aeronáutica quedó atónita. Las teorías comenzaron a circular inmediatamente entre historiadores de aviación y entusiastas militares. La explicación oficial apuntaba hacia un cambio radical en las prioridades del Departamento de Defensa. La tecnología furtiva se había convertido en la nueva obsesión absoluta. Los bombarderos invisibles al radar, los cazas que desaparecían de las pantallas enemigas, la supremacía aérea mediante invisibilidad electrónica. El diseño de alas de barrido hacia adelante del X-29 era completamente incompatible con los requisitos de tecnología stealth. Las superficies angulares, los materiales compuestos expuestos, la configuración de 3 superficies, todo creaba firmas de radar enormes. Un avión que podía ser detectado fácilmente no servía para la guerra moderna que Estados Unidos estaba planeando. Otros analistas proponían una teoría más oscura y preocupante. El Su-47 ruso había demostrado ser superior en varios aspectos críticos. Su tamaño mayor permitía mayor alcance, más armamento, capacidades de combate más versátiles. Mientras el X-29 era apenas una plataforma de pruebas derivada de un F-5A, el Berkut ruso había sido diseñado desde cero como un caza de superioridad aérea genuino. Esta disparidad posiblemente intimidó a los estrategas estadounidenses, empujándolos hacia proyectos más ambiciosos que pudieran garantizar ventaja tecnológica indiscutible. Admitir que los soviéticos habían construido algo mejor era inaceptable para el orgullo militar americano. La realidad probablemente combinaba ambos factores con consideraciones presupuestarias brutales. La Guerra Fría estaba terminando. Los fondos militares enfrentaban recortes. Cada programa debía justificar su existencia con aplicaciones prácticas inmediatas. El X-29 había cumplido su propósito como laboratorio volador, pero no ofrecía ruta clara hacia un caza operacional. Convertirlo en un avión de combate funcional requeriría rediseño completo, años adicionales de desarrollo, miles de millones de dólares extra. Los generales miraban las hojas de balance y veían un callejón sin salida tecnológico. Un avión brillante que no podía convertirse en arma útil no merecía financiamiento continuo. El destino del Su-47 ruso reflejaba paradójicamente el mismo dilema. A pesar de sus capacidades impresionantes, solo se construyó un ejemplar único. La caída de la Unión Soviética en 1991 devastó el presupuesto militar ruso. Los proyectos ambiciosos se cancelaron en masa. Las fábricas cerraron. Los ingenieros emigraron buscando trabajo. El Berkut quedó como testimonio solitario de ambiciones truncadas. Sin embargo, inspiró tecnologías que eventualmente llegaron a la siguiente generación de cazas rusos.
La oficina de diseño Sukhoi inició pruebas del SR-10 basándose en lecciones del 47, aunque ese proyecto también fue cancelado por falta de fondos. Las tecnologías investigadas durante estos programas experimentales no desaparecieron completamente. El Sukhoi Su-57, destinado a reemplazar el MiG-29 y el Su-27, incorporaría varios conceptos probados en el Berkut. Se rumoreaba que presentaría supercrucero, tecnología stealth, supermaniobrabilidad y aviónicos de próxima generación para defensa terrestre y naval. La producción estaba programada para iniciar en 2020, prometiendo finalmente llevar las alas de barrido hacia adelante a combate real. Pero incluso este diseño abandonó eventualmente la configuración de ala radical en favor de geometrías más convencionales compatibles con requisitos furtivos. El legado más duradero del X-29 resultó ser algo completamente inesperado. Los materiales compuestos de fibra de carbono desarrollados para sus alas se convirtieron en estándar absoluto para aviación comercial y militar moderna. Boeing, Airbus, Lockheed Martin, todos adoptaron estas técnicas de laminado anisotrópico. Aviones de pasajeros cruzando océanos diariamente debían su eficiencia a tecnologías probadas primero en este experimento aparentemente inútil. La industria aeronáutica completa había sido transformada silenciosamente por un avión que nunca vio combate. Los dos X-29 construidos por Grumman tuvieron destinos que reflejaban perfectamente la ironía de su existencia. El primer avión fue trasladado a la Galería de Investigación y Desarrollo dentro del Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en la base Wright-Patterson, en Ohio. Allí permanece suspendido del techo, con sus alas apuntando hacia adelante en desafío eterno a la lógica convencional, rodeado de carteles explicativos que detallan sus récords y capacidades. Miles de visitantes pasan debajo cada año, mirando asombrados hacia arriba, sin comprender realmente que están observando 242 vuelos que no condujeron absolutamente a nada operacional. El segundo ejemplar terminó en el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong, en la base de la Fuerza Aérea Edwards, el mismo lugar donde Chuck Sewell lo había volado por primera vez aquel 30 de diciembre de 1984. Ahora sirve como atracción para visitantes y recordatorio para ingenieros jóvenes sobre los límites entre innovación brillante y aplicación práctica. Ambos aviones se convirtieron en maravillas museísticas, objetos de curiosidad histórica, reliquias de una era donde el gobierno estadounidense gastaba fortunas persiguiendo conceptos que sonaban impresionantes en presentaciones, pero carecían de utilidad militar real. La historia del X-29 plantea preguntas incómodas sobre gasto militar y prioridades tecnológicas. Grumman recibió un contrato de precio fijo que probablemente alcanzó decenas de millones de dólares. La NASA invirtió años de investigación, cientos de horas de vuelo, recursos científicos invaluables. La Fuerza Aérea dedicó personal, instalaciones, equipamiento especializado. DARPA canalizó fondos que pudieron haberse dirigido hacia proyectos con mayor potencial operacional. Todo este esfuerzo masivo produjo exactamente 2 aviones que jamás dispararon un arma, jamás participaron en misión de combate, jamás cumplieron propósito militar tangible más allá de generar datos en computadoras. Los defensores del programa argumentan que los avances en materiales compuestos justificaron completamente la inversión. Sin el X-29, afirman, la industria aeronáutica habría tardado décadas más en desarrollar técnicas de laminado avanzado. Esta perspectiva ignora convenientemente que Boeing y otras compañías comerciales ya estaban investigando estos materiales independientemente para reducir peso y mejorar eficiencia de combustible. El X-29 aceleró desarrollos que inevitablemente habrían ocurrido de todas formas, impulsados por incentivos económicos del mercado de aviación civil. Presentarlo como revolucionario es generoso en el mejor de los casos. La comparación con el fracaso paralelo del Su-47 ruso ofrece lecciones fascinantes. Ambas superpotencias gastaron recursos enormes persiguiendo el mismo concepto de alas de barrido hacia adelante. Ambas construyeron prototipos funcionales que volaron exitosamente.
Ambas demostraron capacidades impresionantes en pruebas controladas. Ambas llegaron exactamente a la misma conclusión. La tecnología era demasiado costosa, demasiado compleja, demasiado incompatible con requisitos modernos para justificar producción operacional. Dos naciones enemigas despilfarrando dinero en proyectos gemelos que terminaron como exhibiciones estáticas separadas por continentes y cortinas de hierro. El X-29 estableció récords que permanecen sin romper en categorías específicas. Fue el avión experimental con mayor número de vuelos exitosos en su programa. Alcanzó el ángulo de ataque más alto jamás registrado para un jet con alas de barrido hacia adelante. Demostró la viabilidad de sistemas de control digital triple redundante. Validó teorías sobre acoplamiento aeroelástico que los libros de texto consideraban especulativas. Logró velocidad supersónica con una configuración que aeronáuticamente debería haber sido imposible. Cada uno de estos logros quedó archivado en documentos técnicos que casi nadie lee, contribuyendo marginalmente al conocimiento humano, mientras consumían presupuestos que pudieron alimentar familias o financiar escuelas. La pregunta final permanece sin respuesta satisfactoria. ¿Valió la pena? Desde perspectiva puramente científica, cualquier conocimiento nuevo tiene valor intrínseco. Desde perspectiva militar y presupuestaria, el X-29 representa desperdicio monumental de recursos públicos. Un avión magnífico que no podía cumplir función práctica. Una maravilla tecnológica condenada desde su concepción a terminar colgando de cables en museo. Una demostración costosa de que volar hacia atrás no necesariamente significa avanzar hacia adelante. Si esta historia te ha fascinado tanto como a mí contártela, déjame un like para que más personas descubran estos secretos increíbles de la aviación militar. Comenta qué avión experimental quieres que investigue próximamente. Suscríbete al canal porque cada semana traigo historias alucinantes sobre máquinas voladoras que cambiaron el mundo o fracasaron espectacularmente intentándolo. Nos vemos en el próximo vídeo.